Será un presidente grosero, sin educación, sin ningún antecedente ni ninguna experiencia previa en la gestión pública y rodeado de un gabinete de exmilitares y empresarios de derecha. Será un presidente que hará las cosas de forma distinta porque cambia constantemente de opinión. Enmendará seguramente la política en los Estados Unidos porque no tiene atención hacia los precedentes, pero tampoco escucha consejos sensatos, y en parte también porque sus seguidores quieren que haga cambios dramáticos, sin importar las consecuencias. Hace un año, cuando empezaron las elecciones primarias en los Estados Unidos, Donald Trump era un poco el candidato de chiste, el empresario y personalidad de medios que había entrado a la contienda sin esperanza de un triunfo. Simple y sencillamente lo que quería era volverse más famoso. Este 20 de enero del 2017, Trump se convertirá en el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Nadie sabe a ciencia cierta cuál puede ser el rumbo de la presidencia de Trump. Para empezar, es un hombre que no tiene ninguna trayectoria en la vida pública y por lo tanto no hay precedentes que permitan entender sus decisiones y sus estrategias. Saber qué podemos esperar sobre la presidencia de Donald Trump es algo complicado. Durante su campaña fue un candidato bastante errático que, como decía una cosa, decía otra. Y en algunas ocasiones, con algunos públicos, se declaró en contra de la guerra en Irak y en Afganistán y de la ocupación en general del Medio Oriente. Con otro público parecía estar a favor. Por un lado, parecía un candidato que estaba a favor del comercio, a favor de la libre empresa. Y bueno, por el otro, un candidato mucho más proteccionista, que hablaba sobre crear nuevos aranceles, sobre cerrar la puerta a importaciones de China y México. Y esto es complicado, sobre todo para un país como México, en el que tenemos una relación tan estrecha cuando se trata de comercio. El appointment, el haber nombrado a Wilbur Ross como secretario de Comercio es algo que va a representar un reto muy grande para la economía mexicana, porque es un secretario que se ha declarado en muchas ocasiones en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y esto, el flujo de comercio entre los dos países es altísimo, y de renegociar este tratado de una manera en la que se limite mucho más el comercio podría ser bastante problemático para las dos economías, no solo la mexicana, sino la norteamericana, que también depende mucho de las materias primas que fluyen de este lado de la frontera hacia allá. Sí sabemos que a lo largo de su vida y de su campaña ha sido un verdadero bully, un acusador. Es alguien que se ha vanagloriado de manosear a mujeres y que con una enorme facilidad descalifica y se burla de sus rivales y de sus críticos. No le importa hacer mofa de las discapacidades físicas de una persona, como en el caso del reportero del New York Times, Serge Kowalewski. El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es alguien que no solo nunca sirvió en las Fuerzas Armadas, sino que obtuvo 3 suspensiones para evitar participar en el ejército de esa potencia militarista. De igual manera, Trump será un presidente que ha sido empresario toda su vida, pero que aparentemente no ha pagado impuestos sobre la renta desde hace años. Cuando se le ha cuestionado sobre este tema, ha respondido que eso es lo que hace un empresario listo. Finalmente, Trump llega a la presidencia con la acusación de que contó con el apoyo del gobierno de Rusia, el país que durante tanto tiempo ha sido el principal rival militar e ideológico de la Unión Americana. Lo que hay que preguntarnos ahora no es cómo un hombre con todos estos defectos, todas estas desventajas, llegó a ser presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo en lo militar y en lo económico, incluso después de haber recibido más de 2 millones de votos menos que su principal rival. Lo que tenemos que preguntarnos es lo que va a hacer desde la Casa Blanca, pero considerando todos sus antecedentes, tenemos que concluir que no tenemos ninguna certeza. Trump no hizo campaña con una estrategia económica o política coherente, sino con una serie de ocurrencias que difícilmente podrán aplicarse de manera sistemática. Su promesa más aplaudida fue que construirá un muro hermoso en la frontera entre Estados Unidos y México, y que hará que México pague por él. Esta promesa fue muy popular entre un segmento importante de la población estadounidense, porque hay un gran resentimiento ante la gran oleada de mexicanos y de inmigrantes de otras nacionalidades que han llegado a los Estados Unidos a lo largo de los años. Sin embargo, la frontera de 3.120 kilómetros entre México y los Estados Unidos ya tiene 1,000 kilómetros de muro y 1,000 kilómetros de río, y realmente es muy difícil
construir un muro sobre un río. Construir otros 1,000 kilómetros quizás sea posible, pero esto difícilmente afectará los flujos migratorios entre los dos países. En efecto, en los últimos años el número de mexicanos que salen de los Estados Unidos ha sido superior a los que ingresan. El saldo, pues, es negativo. La construcción del muro quizás reduzca el número de mexicanos que quieran salir de Estados Unidos por temor precisamente a que ya no se les deje entrar. El resultado del muro podría ser así un incremento en el número de mexicanos en la Unión Americana. Obligar a México a pagar por el muro será mucho más difícil. Ningún gobierno mexicano podría aceptarlo y no habría de hecho ningún sustento jurídico para obligar al gobierno nacional a pagar por este muro en los tribunales internacionales. Tomar represalias como la confiscación de remesas o el cobro de impuestos especiales a los mexicanos llevaría a acciones jurídicas que seguramente Trump perdería. El asunto migratorio es complicado porque, Trump desde inicios de campaña prometió el construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, para evitar el flujo de inmigrantes indocumentados de México hacia Estados Unidos. Y si bien no es una medida que podría ser muy mal vista cuando se trata de controlar la migración ilegal, que finalmente es algo que rompe la ley allá, sí es bastante controvertida por la manera en la que la vendió. Decía él que van a hacer pagar a México por este muro y explicó muy someramente la forma en la que se iba a pagar por este muro. De algún modo dijo, vamos a elevar los costos de las visas, vamos a poner impuestos nuevos a las remesas y finalmente llegó a un punto recientemente, a los pocos días antes de tomar posesión, de decir, pues siempre no va a ser México quien va a pagar, va a ser el contribuyente americano quien va a tener que sacar de su bolsa para pagar por este muro y ya después veremos cómo México nos reembolsa, ¿no? Entonces, lo que vemos es un candidato como buen populista que hace muchas promesas que no se pueden cumplir, que no existe una manera de operarlas y que, al final tiene que tomar la alternativa de o cambio los términos de la promesa o simplemente no las cumplo. El mismo Donald Trump ha reducido sus planes de deportaciones de mexicanos. Ya se ha dado cuenta de que expulsar a 11 millones de indocumentados sería prácticamente imposible. Después de haber bajado la cifra a 3 millones, ha dicho que solo deportará a quienes tengan antecedentes criminales, pero el número de mexicanos que han cometido crímenes es mucho menor a ese. La verdad es que será muy difícil que Trump o alguien más pueda deportar a más inmigrantes que Barack Obama. Este ha expulsado del país a más de 3 millones de indocumentados, por mucho la cifra más alta de toda la historia del país. La presidencia de Trump, por otra parte, se inicia en un momento en que la tasa de desempleo en la Unión Americana se encuentra en su nivel más bajo desde el 2007. Si realmente Trump logra sellar la frontera para el ingreso de nuevos inmigrantes y deporta a millones de indocumentados, el resultado será una aguda escasez de mano de obra que provocará protestas de las empresas, pero que además podría generar que muchas firmas mudaran más operaciones fuera de Estados Unidos. Trump no parece entender cómo funciona la economía. Sus ideas económicas están arrancadas del mercantilismo del siglo XIX, que suponía que la razón de ser del comercio exterior era obtener un superávit comercial. Trump nunca ha entendido que en el comercio exterior, por ejemplo, se benefician las dos partes, tanto el que exporta como el que importa. Trump no ha entendido tampoco que las medidas proteccionistas dañan tanto al que las recibe como al que las aplica. Donald Trump ha prometido cancelar la Sociedad Transpacífica, The Trans-Pacific Partnership, o el TPP, que el propio gobierno de los Estados Unidos promovió para ofrecer un contrapeso a las medidas de China para dominar el comercio en el Asia-Pacífico. El país más beneficiado con esta retirada unilateral del acuerdo será China, porque los países de la cuenca del Pacífico se verán obligados a llegar a acuerdos comerciales bilaterales con China. Trump también ha considerado que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un pésimo acuerdo comercial que debe renegociarse o eliminarse. Una mala renegociación o la abrogación del tratado tendría consecuencias desastrosas para México, país que tiene un superávit comercial de $60,000 millones al año con la Unión Americana. Pero esta medida también afectaría de manera muy importante la economía de Estados Unidos. Millones de empleos en la Unión Americana dependen de ese acuerdo comercial,
cuyos beneficios Trump no alcanza a entender. La eliminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte haría mucho más difícil para las empresas estadounidenses mantenerse competitivas en una economía globalizada. Trump, como candidato y como presidente electo, forma parte de una corriente de pensamiento surgiente que llaman la derecha alternativa o alt-right, que es un resurgimiento de los nacionalismos y los proteccionismos encabezado de algún modo por Vladimir Putin en Rusia, por Marine Le Pen en Francia, y que bueno, realmente son movimientos en contra del libre comercio, en contra de, digamos, los gobiernos limitados, y que más bien buscan rescatar esta ideología del nacionalismo, de esa forma de pensar muy del siglo XVII, en la que la mejor forma en la que un país puede hacerse de riqueza es exportar mucho e importar poco, es mantener una cierta pureza en el linaje, no solo racial, sino cultural, y en la que buscan frenar toda clase de inmigraciones porque estos mitos al final requieren la creación de un enemigo común, el cual lo pones en contraposición con la población, y bueno, los utilizas como herramienta para primero crear miedo y luego poder impulsar políticas que de otro modo serían bastante impopulares. Al final es la manera de operar de los gobiernos populistas, tanto de izquierdas como de derechas. Si bien en el caso de las izquierdas vemos que normalmente el enemigo común es Estados Unidos y el imperialismo, ahora en el caso de la alt-right, que sería este populismo de derecha, pues lo que vemos son que las políticas se inspiran en un miedo a la migración, en un miedo al comercio, en un miedo a la inversión extranjera. Finalmente, son un reflejo uno del otro, ¿no? Las empresas de Estados Unidos son muy competitivas en muchas cosas, como el diseño de productos y las estrategias internacionales de comercialización, pero no lo son ya en la manufactura de productos. Si las empresas no pueden recurrir a una base de manufactura como México, como las empresas japonesas lo han hecho con países vecinos, incluso China, sus posibilidades de sobrevivir en un ambiente competitivo se reducirán de manera dramática. Si Trump decide castigar a las empresas estadounidenses que produzcan bienes en México con un impuesto de 35%, como lo ha amenazado, se enfrentaría primero al hecho de que esta medida sería ilegal tanto bajo las reglas del Telecan como de la Organización Mundial de Comercio. Ese arancel sacaría del mercado a las empresas estadounidenses y favorecería a las de Asia y Europa. Si Trump decide parar a estas últimas imponiendo también aranceles muy altos a Asia y a Europa, quizás del mismo 35%, el resultado sería que los demás países impondrían también aranceles similares a los productos de Estados Unidos. El resultado sería un desplome del comercio internacional y una gran depresión económica, similar a la que provocó una oleada de medidas proteccionistas en la década de 1930. Podríamos ver una nueva gran depresión en la economía internacional. La verdad es que no sabemos realmente cuáles serán las políticas que aplicará Donald Trump ya como presidente de los Estados Unidos. Algunas de las medidas que ha propuesto tendrían consecuencias tan negativas para la economía de Estados Unidos y del mundo que cabría suponer que él mismo se echaría para atrás antes de tomarlas. Sin embargo, ha sido tan grande la testarudez y la ignorancia económica de Donald Trump, no solamente como candidato a la presidencia, sino también como empresario, que nadie puede tener certeza de que no aplicará estas medidas. Creo que en este momento hay que recordar la experiencia de Venezuela, que era la economía más próspera de América Latina, y en unos cuantos años fue destruida por malas políticas económicas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esto mismo podría ocurrir en los Estados Unidos. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.